Siguiente. Vamos a dar la revisión al test, al examen del segundo parcial. Que no nos fue tan bien, o sea, no nos fue mal. Vamos a ver. Esta es la curva. Este de aquí es la prueba, así es que no le presten atención. No nos fue tan mal como para que haya habido alguien ahí. Era solo una prueba de manejo de la plataforma. Las notas más bajas están acá, que por supuesto siempre las hay, ¿verdad? No hay que preocuparse. Y 36 fueron las notas más altas. Creo que aquí es cuando puedo ir, ¿no? Las respuestas. Aquí es, perdón. Está el boleto, compa. ¿Para qué vamos a tener ese tema de mi momentito? Yo creo que siempre hay quien toma con displicencia o con ligereza los estudios. Eso es obviamente una decisión muy particular, pues, o sea, no lo podemos juzgar. Siempre hay exámenes que están hechos a los 15 minutos y y vamos a ver si es cierto. Alguien dice ahí que ya se lo tronó. Entonces, no encuentro la parte que me interesa. Respuestas. Aquí está haciendo el resumen. Ahí está, ya ahora sí ya lo encontré. Es el resumen. Y va bien, va bien. Pero pues como estamos en la universidad, ya no se trata de que sean ustedes, ya no se trata sino de que sean ustedes los que deciden su propio futuro. Bueno, estas fueron las preguntas con respuestas más incorrectas más frecuentes. Estas son las estadísticas, las puntuaciones que no vamos a ver de manera individual, sino que lo que queremos es ver el desempeño y que podamos resolver en todo caso las dudas respecto a nuestras respuestas, ser lo más grande posible. Creo que ahí se mira bien, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, con la mitad del quórum, ¿en qué momento procesal en qué momento del proceso penal guatemalteco se lleva a cabo la etapa intermedia? Después de la presentación de la acusación o antes del juicio oral y público. Aquí obviamente hubo una discusión bien
importante entre el criterio de ustedes, la que más se asemeja de las respuestas es antes del juicio oral y público. ¿Por qué? Pues porque la acusación se presenta dentro de la etapa intermedia, pero, perdón, mil disculpas. Pero todavía hay algunos pasos adicionales de la etapa intermedia antes de entrar al juicio oral, ¿no? Y en todo caso, la pregunta es, está orientada a en qué momento es la etapa intermedia. La acusación obviamente es parte de la etapa intermedia. Entonces, no puede ser después de la acusación. ¿Verdad? O sea, porque después de la acusación lo que viene es el juicio oral. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las siguientes pruebas no está contemplada en el Código Procesal Penal guatemalteco? Esta era muy sencilla. La prueba de tortura, que esta es una prueba que habíamos dicho que eso pues, dejó de existir en nuestro sistema. Además del antejuicio, ¿qué otros obstáculos a la persecución penal regula el Código Procesal Penal? Cuestión prejudicial y excepciones. Ahora sí me di a la tarea de escribir bien lo relativo a la cuestión prejudicial y que no hubiesen equivocaciones. Entonces, sí, siempre, estas son de las respuestas que le digo sin ánimo de criticar a nadie en particular. Sí hay que ponerle, pues hay gente que se mete solo a poner las respuestas sin hacer el análisis, sin revisar bien, ¿no? En el derecho procesal penal no existen excepciones perentorias. Y el antejuicio no podría ser la respuesta porque claramente la pregunta dice, además del antejuicio, ¿qué otros obstáculos a la persecución penal? Y en ninguna de las anteriores sin saber por dónde se querían ir. Bueno, ¿cuál es la función de la defensa en la etapa intermedia? Cuestionar los medios de investigación que presenta el Ministerio Público. Y todas las anteriores son correctas. Presentar pruebas para demostrar la inocencia del acusado. Recordemos que hay una diferencia entre medios de investigación y medios de prueba. ¿Y en dónde estamos? En la etapa intermedia todavía estamos depurando aquella investigación que se realizó dentro de la etapa preparatoria. Entonces, en ese momento lo que hacemos es cuestionar lo que ha hecho el Ministerio Público durante la etapa intermedia. Estos son los casitos que nos gustan. El señor Luis Armas Godoy es acusado de haber cometido el delito de robo agravado. Durante el juicio oral, después de haber declarado, el acusado se abstiene de responder las preguntas del fiscal, lo cual es permitido por el tribunal. El Ministerio Público solicita la recusación del juez, argumentando que ha demostrado ser parcial. La respuesta más cercana al caso es que el acusado puede abstenerse de declarar total o parcialmente, ¿no? Y esto fue un ejemplo inclusive que discutimos en una sesión de clase. Durante el juicio oral, el acusado puede abstenerse de declarar totalmente o parcialmente. ¿Qué quiere decir totalmente? Que puede simplemente decir no al juez, que se va a abstener y no hacer ninguna declaración, y parcialmente puede ser que haga la declaración, que no responda a preguntas o que no responda a alguna pregunta en particular. Entonces, si se abstiene de responder las preguntas del fiscal, estamos en derecho porque le asiste al acusado el derecho de abstenerse parcialmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Ministerio Público,
que en el caso lo que hace es, pues, la reacción es recusar al juez porque pues no le gusta la decisión. Esto, recordemos que no, que primero que ya no corresponde, ¿no? La recusación está en la subetapa de la preparación del debate. Se recuerda que la etapa se divide, hay dos fases. La primera, que es donde se prepara el debate, y hay un plazo en el cual podemos recusar al juez o a los jueces, dependiendo de qué tribunal sea, y hay un periodo en el cual pues, podemos discutirlo, ¿no? Una vez hayamos pasado a esa etapa, pues se supone que la decisión del juez no me hace caer en las causales de recusación a las que se establecen el artículo 122, si no estoy mal, de la ley del organismo judicial. Entonces, no corresponde, en todo caso, esa recusación. Entonces, las otras son incorrectas. ¿Qué tipo de resolución se dicta al finalizar la etapa intermedia en el proceso penal guatemalteco? Auto de apertura a juicio. Esa estuvo obviamente contestada de manera correcta por el 91% de ustedes. En los examinandos. ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia en el proceso penal? Esta sí estaba regalada. Pues regalada no solo porque estaba fácil, sino porque había una siguiente, que es dilucidar la existencia de los elementos suficientes para sostener la acusación. Hay un acto conclusivo que nos hace trasladarnos a la etapa intermedia, que es la acusación. Si no hay acusación, no nos vamos a la etapa intermedia. Por ende, la etapa intermedia no puede ser la depuración del sobreseimiento, ni puede ser la depuración del archivo. Es la depuración de la acusación. Esa acusación es la que va a estar en examen en esa etapa. Entonces, precisamente ese es el objeto de la etapa intermedia, ir a verificar qué ha pasado con esa acusación, cuáles son los elementos que nos han llevado a pensar que hay una acusación y determinar si estamos en lo correcto, ¿no? Ese es el objetivo de la... Y creo que ha sido consistente con las respuestas que ustedes han señalado, ¿no? Estamos alrededor de estas preguntas. ¿Quién es? A ver, ¿qué es de la respuesta? Pues a ver qué dice. Ya no se animó. No se preocupe, no hay problema. Esas son cosas que pasan. Entonces, ese es el objeto de la etapa intermedia. ¿Qué es el antejuicio en el proceso penal guatemalteco? Una figura que protege la función pública de denuncias frívolas. Pues, no es un proceso penal en contra de un funcionario público porque no busca, con el fin del proceso del derecho a antejuicio, no se busca obtener en un juicio distinto la culpabilidad o no del funcionario. Eso no es. Acá lo único que vamos a hacer es determinar si hay elementos suficientes para quitar ese obstáculo a la persecución penal y pueda continuar la investigación, ¿no? Y por ende el proceso. Ese es el objetivo del derecho ante juicio, ¿no? Que ese es precisamente, hemos hablado, proteger a la figura del, ¿por qué un punto extra? Ah, sí, no, pues sí, el punto extra es porque hay dos veces esta vez. Esta es la pregunta que está dos veces, con diferentes, muy leve, entonces había un punto extra.
Vamos a ver si el antejuicio. Ok. ¿Qué pasa si la Corte Suprema declara con lugar la solicitud de antejuicio en el proceso penal guatemalteco? Se procede a la apertura de un proceso penal en contra del funcionario público. Otra vez, estamos alrededor del 90% de las respuestas correctas. Vamos a ver, Ana Fajardo. Disculpe, puede regresar. Es el anterior, disculpe que no capté bien cuál. ¿Qué pasa si la Corte Suprema declara con lugar la solicitud de antejuicio en el proceso penal guatemalteco? Lo que procede es que inicie o darle trámite al proceso penal en contra de ese funcionario público. Ese es el objetivo de cuando se declara con lugar un antejuicio, que se puede investigar al funcionario. ¿Estamos bien? Gracias, Lee. Con mucho gusto. Bien. Ana Fajardo, a mí esta pregunta en particular no me gustó, les voy a decir por qué. Vamos a ver. Ana Fajardo, la concejal tercera del consejo. Ahí está un error, pero eso sí se me pasó. Tercera del Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala, y es acusada de malversación de fondos. La Fiscalía del Ministerio Público recibe la denuncia formal en contra de Ana y decide iniciar una investigación en su contra. ¿Ante quién debe presentarse la solicitud de antejuicio? Ante el Tribunal Supremo Electoral por ser una funcionaria electa, Congreso de la República por ser el órgano que señala el artículo 258 de la Constitución Política de la República. Quiere decir que no fueron a ver, estos 12 seres humanos no fueron a ver qué decía el artículo 258 de la Constitución Política de la República. La Corte Suprema de Justicia, quien debe nombrar un juez pesquisidor. Estos 71 estas 71 ovejitas, sí, como decía mi profesor de finanzas, ni, sí, digamos que si esa es la forma, pues eso es lo que corresponde hacer en otro caso, pero no en este caso. La verdad es que la respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Y por qué se resbalaron? ¿Por qué no me gustó la pregunta? Porque la pregunta al final dice ninguna de las anteriores, pero puede ser por diferentes formas, ¿no? Porque tal vez no era el fundamento o qué sé yo, ¿no? En realidad, hay algo particular, y es que la concejal tercera la concejalía tercera no tiene derecho ante juicio. No tiene derecho ante juicio. Pueden proceder en contra de esta persona en cualquier momento. Entonces, no correspondía ni ir al Tribunal Supremo Electoral, no corresponde ir al Congreso, ni a la Corte Suprema de Justicia. Una de las cosas que no exploramos y que estamos en medio de son los antejuicios que provoca la ley electoral y de partidos políticos. Porque hoy por hoy, todos los candidatos todos los candidatos a diputados, a presidente de la República, que están inscritos y que tienen su carnet, ya tienen derecho ante juicio. No pueden ser procesados penalmente. Bien. El señor Jorge Cáceres es un diputado del Congreso de la República y es encontrado en estado de ebriedad y disparando su arma de fuego en la vía pública. Debe ser detenido y puesto a disposición de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Eso es lo que corresponde de acuerdo a... Perdón, ya el trabajo aquí. Eso es lo que corresponde en realidad. Y
Y aquí muchos se fueron por debe ser detenido y puesto a disposición de los tribunales y en su primera declaración se debe presentar la solicitud de levantamiento de juicio. Chica, o sea, mejor me acomodo. O es que tengo estos adolescentes, entonces estoy acostumbrado a dar los regaños. Este caso en particular lo tratamos en clase. Dijimos que era lo que sucedía. Además de que está claro, de que está claro en la ley la flagrancia cuando un diputado ha cometido el delito, ¿no? Y ahí se iniciará un proceso después de que se entregue a la comisión permanente. Por eso lo habíamos visto. ¿Y qué es la comisión permanente del Congreso de la República? Es la comisión que surte las veces. Vamos a ver, en realidad es la propia junta directiva, pero la junta directiva solo está activa en periodos de sesiones del Congreso de la República. El Congreso de la República sesiona más o menos de enero a mayo y de julio a noviembre, principios de diciembre. Cuando están de vacaciones los diputados, que no van a haber sesiones, es periodo de vacaciones, sesiones ordinarias del Congreso de la República, lo que sucede es que el Congreso se dirige por una comisión, que es la comisión permanente, que es una pequeña comisión que está integrada el presidente y unos miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República. Entonces, por eso es que muchas de las cosas habla de la comisión permanente del Congreso, porque si fuera la Junta Directiva no estaría ahorita, por ejemplo, que no es periodo de sesiones ordinarias, si no estoy mal, no podría estar en funciones. Eso obviamente hay que dar una leyita al Congreso de la República en la Constitución y a la ley del régimen interior del organismo legislativo. Y aquí sí, no me había dado cuenta, pero sí hubo un patinón. ¿En qué momento procesal inicia la fase intermedia? En el momento en que el Ministerio Público presenta la acusación o no, porque la acusación todavía es etapa. Esa es una de los actos conclusivos, está dentro de la etapa preparatoria. Cuando se realiza la audiencia intermedia en el juzgado, aquí hay dos respuestas que nos van a levantar. Esas 12 personas están en lo correcto porque esa es la misma respuesta. Cuando se realiza la audiencia intermedia. Sí. Estas 12 personas que no sabemos quiénes son, pero una vez. No, este no es. Vamos a resolver de una vez. Ah, no. No quiero cometer un error. Lo voy a seguir viendo después. Perdón. Y vamos adelante. Pero esa pregunta, me excuso decir que tiene dos respuestas correctas. No sé si lo vieron.
porque la fase intermedia inicia con la audiencia intermedia, que realmente es una audiencia nada más, ¿no? Esta y esta son lo mismo. Esta que tiene, o sea, son 12 personas y 15 personas. Esto lo voy a... eso lo vamos a corregir, y las personas que aparezcan con esto, yo al hacer la clave de respuesta y ponerle esto, obviamente lo que va a pasar es que va a aparecer en verde esto y esto, y ambos grupos de personas van a tener el punto de esa pregunta. Bien. Dichosos. El plazo que indica que dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, lo cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes. ¿En cuál de las facetas procesales estamos? No es etapa intermedia. Es otra vez lo que habíamos dicho. Cuando entramos a la etapa del juicio, recuérdense que se señala el tribunal, el juez de primera instancia señala al tribunal, señala el día y la hora, y que se eleven las actuaciones. Hay una pequeña etapa que es la preparación del juicio, que es donde ya el tribunal recibe, perdón, ahí no fija día y hora, sino que el tribunal recibe, fija día, tiene por recibido el expediente, fija y día hora para iniciar el debate del tribunal de sentencia. Y y después de que ha recibido y fija el plazo, hay un periodo para la recusación de los jueces de sentencia, o del tribunal de sentencia. Eso ya no es etapa intermedia, eso ya es la etapa del juicio. La etapa una vez el juez de primera instancia dicta la resolución de apertura a juicio, se acabó la etapa intermedia. Entonces es la primera parte, la primera grada del juicio que se señala como la preparación del juicio oral. Entonces nosotros podemos encontrar de la etapa del juicio dos gradas. La primera grada, que es la preparación del juicio oral, y la segunda grada, que es el juicio oral como tal. No, la cesura del debate es del mero debate. Ese es el debate. Que por ahí hay una pregunta en donde ponemos esta cesura, es el debate partido en dos. No, esta es una etapa en donde hay una recepción del expediente, y si quieren lo podemos revisar. El código. Déjenme checar aquí. Mi código se le están cayendo las hojas. Espero que no se caiga esta. Cuando nos vamos, después del procedimiento intermedio, después de los principios, en el artículo 348, a partir del 348, es el capítulo primero del juicio tercero, del título tercero. El título tercero se refiere a la etapa del juicio. Y aquí hay una preparación del debate.
que tiene que ver con el anticipo de prueba, pero en esos artículos está lo relacionado con la recepción del expediente y la formulación de la recusación de los jueces. Entonces esa es la preparación del debate. Y aquí ustedes lo ven como la etapa intermedia, pero en realidad estas 25 personas que están ahí, que no sé si es de suerte porque de verdad lo han lo llegaron a ver, es que en efecto se trata de esa parte que es la preparación del debate. La fase del juicio oral público y público se divide en dos partes. Aquí está, ¿ve? Aquí sí, miren la diferencia de las preguntas. Aquí sí lograron definir más de la mitad, un poquito más de la mitad, que hay preparación del debate y el debate o juicio. Pero aquí no lo lograron visualizar. En el proceso penal existe libertad probatoria, es decir, se puede probar por cualquier medio de prueba. ¿Cuáles son las limitantes? Las obtenidas por medio de procedimiento ilegal o por medio prohibido por la ley. Muy bien. Otro casito. Ante el juzgado de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, comparece el fiscal contra crimen organizado, sección de vehículos robados, en audiencia unilateral, argumentando y justificando que en el inmueble situado en tal lugar, individualizado con el número de contados de energía tal, propiedad del diputado Armando Bronca Segura, existen denuncias constantes de que lo utilizan como predio para guardar vehículos robados y que en el interior del mismo está el vehículo automotor tipo Toyota línea Prado que fue robado a mano armado hace un día. Según la investigación preliminar, obran fotografías de cámara de videovigilancia de la Policía Nacional Civil donde se observa cuando se introduce el vehículo al inmueble. ¿Qué resolución podría emitirse al respecto? Pues obviamente, como se trata, y esto, el caso está planteado de una manera muy sencilla, ¿no? Para que esto suceda, tiene que demostrarse en ese expediente que en efecto este es un inmueble que está a nombre del diputado. Para que se inhiban de conocer el caso y lo remita a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, aquí está el caso. Cabe la posibilidad de que si no se sabe, se pueda solicitar. Lo que sucede es que para solicitar un allanamiento yo tengo que definir cuál es el inmueble. Y cuando yo defino el inmueble por medio documental, yo tengo que advertir si es o no del diputado, ¿no? En el caso en particular está muy sencillo porque yo estoy diciendo ya que es el. Si nosotros nos adentramos para que fuese un caso muy particular, no sean exagerados, que primero les enseñan las notas y pues no estaban tan mal. Bueno, siempre hay notas malas, pero no estaban tan mal. O sea, en el primer parcial les fue mejor, eso sí.
pero acá la curva está un poquito más al centro, pero tampoco es que estemos de una vez tirados a la calle de la amargura. Tranquilos. Entonces, lo que les quería mencionar es que este compadre, que es diputado, este chatío, nosotros en el caso sabemos que es diputado. Pero yo les puedo poner muchos nombres, ya eso hay que tener mucho cuidado, muchos nombres, porque no nos sabemos los nombres de los 112 diputados. 112, más 160 y pico diputados. No lo sabemos. Entonces sí podemos caer en un error. O sea, hay que tener mucho cuidado en un caso de la vida real, ¿no? Si encontramos que eso sucedió, vemos y puede ser que encontremos, por supuesto, fruto del árbol prohibido, o en ese momento, pues tendremos que, si encontramos al diputado ahí, en ese momento hay que entregarlo con todo y todo a la Comisión Permanente del Congreso. Pero para el caso en particular, que es pues, el allanamiento de una... Es que son payasos, muchachos. No sean exagerados. Estudien y pongan atención a los casos, a las cosas. Para ese caso en particular, entonces lo que necesitamos es remitir, inhibirnos como jueces y remitir el tema a la Corte Suprema de Justicia. Bien, aquí está, tan chillones que son, miren eso, miren esa respuesta. Al final póngalo más fácil. Pero si el examen estaba fácil, muchachos, siento yo, pues, solo es de ponerle coco a las cosas. Que era lo que yo les mencionaba en algún momento, o sea, no lo vean con displicencia, con ligereza. Tenemos que entrar a definir qué es lo que sucede, qué es las palabras. Lo que voy a hacer, que los que se están quejando los voy a ir a revisar a ver si es cierto que están tan mal. No sean chillones. Es que alegre. Esa es, y Jocelyn hace una pregunta, dice, ¿qué pasa si no sabe que es de algún diputado y hasta llegar al inmueble? En ese caso, pues obviamente ellos se van a oponer y lo que corresponde es no llevar a cabo e informar al tribunal. Porque obviamente encontramos un obstáculo. Si hay un obstáculo, yo no sé si ustedes se recuerdan que para el caso de Otto Pérez Molina apareció una grabación en la que, voy a ser muy honesto con ustedes, no decía o no incriminaba nada, pero él hablaba con otro funcionario y hablaban de ciertas cosas. No vamos a calificar si estuvo bien o estuvo mal, no. Simplemente había una grabación. El presidente de la República no se le había levantado el velo del antejuicio. Por ende, no podía haber sido investigado. Y hubo mucho cuestionamiento de esa prueba, porque esa prueba se consiguió como fruto del árbol prohibido. Lo que decía la CICIG en esos momentos era, no, es que fíjese que yo estaba investigando al otro funcionario y entonces apareció la llamada con el presidente y entonces ahí apareció la grabación. En ese momento, al de identificar que se trataba del presidente, esa prueba no se podía utilizar porque era prueba ilegal. Porque no se puede hacer ninguna investigación en contra del funcionario que tenga el derecho ante juicio. Para eso hay un proceso en el cual se determina si en efecto hay o no hay la posibilidad de que permítame. Es que un hijo me está haciendo un favor.
Bueno, no poco tiempo. Entonces, perdón. Entonces, en ese caso, no podemos seguir investigando. Ahí definitivamente tenemos que cerrar el asunto. Esta era la pregunta de Jocelyn. Jocelyn 2017, Orozco. Ay. Sí, dígame. No, te estaba respondiendo tu pregunta. No te da pena. Entonces, ¿en qué momento se finaliza la etapa intermedia? En el momento en que el juez emite auto de apertura al juicio o en su defecto sobreseimiento u otra forma de finalizar. En ese momento sí, en ese momento se finaliza la etapa intermedia. Las partes tienen derecho a nombrar cualquier cantidad de peritos que desean. Falso. El juez que controla la investigación determina el número de peritos. ¿Cuándo puede ser conducido un testigo? Cuando no comparece, cuando se conoce peligro de que no comparezca. Ambas son correctas. Julia del Carmen Alvarado, química bióloga, prestó sus servicios profesionales a la entidad Coca-Cola Company para determinar si existía una contaminación de Listeria monocitogenes en las instalaciones industriales de la compañía. Esta es una bacteria que no puede existir en el vapor, tranquilos, que existe más en los lácteos. Al ser contratada, firmó un convenio de confidencialidad, un Non-Disclosure Agreement, y posteriormente el Ministerio Público determinó que sí existía una contaminación dentro de la investigación, por supuesto, que provocó enfermedades en los consumidores, por lo que inició un proceso penal en contra de la entidad y de sus representantes. Entonces, ¿puede Julia del Carmen constituirse en perito del Ministerio Público? No, porque ha firmado un convenio de confidencialidad. Y esas son lo que se establece dentro de dentro de la regulación para lo que ha establecido el Código Procesal Penal en relación a los testigos. La relación, miren esto, muchos de ustedes sé que la relación que el testigo tenga con las partes pone en duda su idoneidad. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Acaso no nos da duda el certificado médico de un alumno que viene firmado por el doctor que es el tío? Por supuesto que nos causa dudas. ¿Puede ser que sea cierto? ¿Nos causa dudas? Sí. Los testigos que no pueden concurrir al tribunal por estar físicamente impedidos serán examinados en su domicilio o en el lugar en donde se encuentren. Y ahí el juez acude a su lugar. ¿Cuál es el objetivo? El objeto de la etapa intermedia en el proceso penal, dilucidar la existencia de elementos suficientes para sostener la acusación. 274 personas. ¿Cuántos somos ya? 274 personas más 23 más 6 son 280, son 303 personas respondiendo, menos 1, son 302. Creo que esta clase ha roto el récord de las secciones que habían tocado a clases. Estoy seguro. Voy a revisar.
Pero aquí sí aprovecharon el regalito, ¿se dieron cuenta? La señora Erika Parrilla es la secretaria de Planificación de la Presidencia de la República. En ejercicio de su cargo adquirió 2 vehículos para la institución sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Por ello, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia en su contra en el Ministerio Público por el delito de incumplimiento de deberes. La funcionaria no goza de antejuicio, por lo que debe... ¿Qué contestaste tú, Jennifer? Vamos a ver. Adelante, Dani. Dice que yo contesté que no es un delito porque es una falta administrativa, porque los vehículos están ahí. Lo que sí es que no cumplió con todo el proceso que requiere la Ley de Contrataciones del Estado. Más sin embargo, pues los bienes están dentro de la institución, por lo que yo entiendo. A ver, Indora, adelante. Gracias, Lick. Buenas noches. Sí, yo contesté esa opción justamente porque es una funcionaria de la Secretaría de esta SG Plan y no tiene derecho a antejuicio. Ah, bueno, tú sí contestaste esta la correcta. Sí. Ok, sí. Gracias, Indora. En efecto, lo que estamos buscando es hacer el análisis jurídico y tiene que ser el postulado que más se acerque al caso en particular. Si la Contraloría General ha presentado una denuncia por el delito de incumplimiento de deberes, es incumplimiento de deberes, porque vamos a ver, una falta administrativa también puede constituir un delito. Y una falta administrativa aquí nos salimos del concepto del derecho procesal penal. Lick, disculpe una pregunta. En este caso, tengo entendido que cuando la Contraloría General de Cuentas hace una auditoría y llega a encontrar algún tipo de proceso así, lo que le ponen es un incidente. Levantan un acta y ponen un incidente. Mira, vamos a ver. Se considera como un hallazgo, Lick. Sí, es un hallazgo. Es correcto. Sí. Entonces sí estaría bien las 2 respuestas porque prácticamente no ponen la denuncia. Lo que hacen es un hallazgo y ellos tienen que comprobar y arreglar el problema que se encontró. Lo digo porque mi mamá trabajó en el gobierno. Sí. Permítanme, es que me están escribiendo aquí, estoy resolviendo otro problema. Sí, miren pues. Son 2 cosas distintas, Jorge. Una cosa es la facultad que tiene la entidad contralora de señalar un vicio que a consideración no de la Contraloría, sino del auditor gubernamental, que es el nombrado para hacer la glosa de eso o la fiscalización de este periodo y ese funcionario o esos funcionarios en particular. La conclusión de ellos puede ser que en efecto han transgredido una norma, pero esa transgresión de la norma tiene una consecuencia. ¿Ya? Si ha transgredido la norma y no tiene una consecuencia penal, entonces deberá de ser una falta administrativa.
Ahora, si hay una consecuencia penal, ahorita voy, René, si hay una consecuencia penal, entonces debe dilucidarse si en efecto ha habido primero el ratio administrativo y por último el ratio penal. En este caso en particular, estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es que el caso está planteado en relación a una denuncia que ha presentado el auditor gubernamental que ha hecho la glosa. Ese auditor gubernamental tiene la facultad para denunciar. Si en el proceso penal yo le llego a probar, señor juez, esto no es delito. Señor Ministerio Público, usted está haciendo la investigación. Mire, aquí lo que ellos están diciendo, eso no es un delito. Ya, porque es una falta administrativa y aquí está la sanción, mire. Esos son otros 10 quetzales. Pero si me ha presentado, que es para el caso que estamos viendo, si hay o no derecho de antejuicio, es el caso en particular, a lo que les estamos preguntando es, ¿qué procede si el Contralor General de Cuentas ha puesto, o la Contraloría General de Cuentas, pues, o el auditor gubernamental ha puesto una denuncia por incumplimiento de deberes? Hay dos delitos que los funcionarios públicos cometen con mucha particularidad. El abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes. El funcionario tiene un marco de actuación que es la ley. En este caso, la ley de contrataciones. Si se sale de la ley de contrataciones, si se sale de la ley, eso se llama abuso de autoridad. Si no se sale, pero no ha cumplido con lo que ahí se establece, es incumplimiento de deberes. El incumplimiento de deberes y el abuso de autoridad no necesariamente están vinculados con la adquisición como tal. Y en este caso en particular, a lo que nos estamos orientando no es a la existencia. Y ahí podemos discutir una cantidad de cosas sobre la falta administrativa. Pero en este caso lo que estamos haciendo es señalando los temas procesales. Y lo que necesitábamos determinar es que los secretarios de la presidencia, que es el caso, no tienen derecho a antejuicio. Que los únicos dos secretarios que tienen derecho a antejuicio son el secretario general y el secretario privado, que lo dice la Constitución, y eso lo hablamos en clase. Los criterios con los cuales pudieran dirigirse los funcionarios o los contralores, los auditores gubernamentales, sí son muy amplios, porque no necesariamente los criterios que tengan son apegados a derecho, ni siquiera las denuncias que vayan a presentar. La denuncia en el caso en particular está presentada y en todo caso se tendrá que dilucidar, pero no hay derecho a antejuicio en este caso, que esa es la respuesta. Sí, René, adelante. Licenciado, muy buenas noches. Solamente tal vez quisiera aportar un poquito. Lo que sucede que con los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas generalmente se basan en hallazgos al control interno o bien incumplimiento de normas vigentes. Lo que sucede es que generalmente ese incumplimiento de las normas generales se debe tal vez a una impericia o digamos, un error involuntario, por decirlo así. En cambio, en este caso, ahí existe un dolo, que es evadir el proceso de compras, y lo cual va a perjudicar, digamos, a los intereses del Estado, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, en efecto, René, tiene mucha razón. Muchos de los auditores gubernamentales hacen sus análisis, su glosa, dirigido al control interno. Es muy difícil que esto suceda, y les voy a explicar por qué. Porque los sistemas de contratación pública hoy por hoy no permiten que haya un gasto
si no hay un expediente formado, y esto el propio sistema informático no permitiría sacar un cheque si no están dados los pasos anteriores. Y en efecto, como dice René, ante esa situación, que no va a haber una infracción a la ley, no necesariamente los auditores gubernamentales se van a orientar a esa particularidad, sino que, es decir, al incumplimiento de leyes o no, tan tajante, pues no las van a encontrar. Los expedientes generalmente van a estar formados. Y si ustedes revisan esas glosas, lo que van a encontrar es lo que dice René, muchos aspectos relacionados con control, con que no pasó el expediente para acá, no fue donde allá, etcétera, etcétera. Pero la decisión de denunciar por parte de los auditores gubernamentales, que fue muy afamada en tiempos de la CICIG, porque solo en ese tiempo han habido denuncias groseras, cantidades enervantes. Yo me recuerdo una en donde una institución autónoma que tiene las posibilidades de manejar sus propios recursos y de manejar sus bienes de acuerdo a reglamentos, por supuesto, la Contraloría decidió que no tenía por qué utilizar un reglamento y que ese reglamento era ilegal. Entonces decidió denunciar a todos los funcionarios públicos durante todas las administraciones de gobierno que habían hecho ese procedimiento y resultó una denuncia para 300 personas. Personas que inclusive habían firmado un dictamen que decía, mire, el expediente cumple con lo que dice el reglamento, entonces puede pasar a contrato o puede pasar a la siguiente etapa. Y sancionó o buscaba, además de sancionar administrativamente, un delito o que fuesen sancionados los funcionarios por un delito como el abuso de autoridad. Entonces, en esa particularidad, la denuncia de la Contraloría General de Cuentas trasciende si existen o no faltas administrativas. Otra cosa es la defensa que podamos hacer dentro de la denuncia, ¿ya? Pero la denuncia en particular, que es para el caso, era determinar si existía o no antejuicio. Porque nosotros no estamos viendo dentro de nuestros contenidos las faltas administrativas ni la glosa, que con mucho gusto podemos discutir muchísimo sobre eso. He sido parte, he sido objeto, he sido señalado, he sido denunciado por la Contraloría General de Cuentas. Tengo juicios de cuentas y me los he quitado y otros los tengo todavía vigentes. Eso, cualquiera que haya estado en la administración pública, haya o no manejado dinero, sabe que así es. Pero en el caso en particular, al que nosotros nos orientamos era determinar la existencia o no de antejuicio en los secretarios de la presidencia, que es la materia en donde estamos. ¿Verdad? Y es por eso que esto es lo que más se acerca, es el postulado que más se acerca al caso en particular. ¿Que hay mucha discusión sobre las faltas administrativas? Por supuesto. Por supuesto. Pero incumplir con la ley, no, para un funcionario público, no es una falta administrativa. Incumplir con la ley, hay un delito específico que significa incumplir con la ley. Ahora, si los carros están ahí, si no hubo merma patrimonial para el Estado, lo que va a mermar o lo que voy a tener yo es menos responsabilidad civil. Pero responsabilidad penal, que es distinta de la responsabilidad civil o de la responsabilidad administrativa, porque puedo ser objeto de una sanción. Yo puedo hacer esos dos vehículos, los pude haber comprado bien, no haber incurrido en una violación a la ley y obtener una sanción pecuniaria por ello. Pude haber comprado los vehículos, que los vehículos están ahí, y haber incumplido la ley, tener una sanción pecuniaria, e inclusive pude haber cometido un delito. Cuando ustedes ya analicen, y esto es algo que sí van a tener que afrontar como estudiantes de Derecho,
qué es lo que sucede y es lo que trato de hacer. Me agrada que tengamos estos análisis y que vayamos mezclando las cosas, porque cuando nosotros acudimos ya a nuestros privados, vemos el ordenamiento jurídico en su conjunto, integrado, ya no solo particularizado en los temas penales, sino que la visión de lo que puede hacer un funcionario público, por ejemplo, se ve en relación a su responsabilidad administrativa, a su responsabilidad penal y a su responsabilidad administrativa. Pero reitero, en el caso en particular, que si bien es cierto, muchos de sus análisis son certeros y estamos en lo correcto, en este caso, lo que estábamos buscando era el tema de los antejuicios, que era la materia para la cual habíamos estudiado las clases anteriores. Y por eso es que esa era la respuesta adecuada. ¿Alguna otra inquietud? ¿Cuándo presentará las notas, Lick? Disculpe. Cuando en esta semana seguramente las terminamos de subir. Lo que no quería era subirlas sin terminar esto. Sin que viéramos el... Termínelas entonces, Lick, que sí. Sí, Lick, gracias. démosle. Ya faltan pocos. Sí, Sí. así dejamos de sufrir. ¿En qué consiste la prueba anticipada en el Código Procesal Penal guatemalteco? Se trata de la prueba que se presenta antes de que inicie el juicio oral y público. ¿Cuáles de las siguientes pruebas debe ser realizada por un experto? Obviamente la prueba pericial. ¿Qué es la réplica en el juicio oral? La respuesta a los argumentos presentados por la defensa del imputado. Son respuestas en las que va bastante bien el porcentaje. ¿Qué ocurre si el imputado no comparece al juicio oral? Se suspende el juicio oral hasta que se localice al imputado. Es el principio fundamental del derecho procesal penal que establece que el juez o tribunal encargado de decidir un caso debe presenciar directamente todas las pruebas y testimonios presentados durante el juicio oral y evaluarlos de manera personal y directa. Inmediación procesal. Durante el debate, el Ministerio Público puede pedir la ampliación de la acusación. ¿Cuándo? Cuando en el debate se incluye un nuevo hecho o circunstancia que no hubiera sido incluida en la acusación. Si un acusado se abstiene de declarar en el inicio del debate, se cierra la posibilidad de declarar en el resto del proceso. Falso. A pesar de abstenerse al inicio, puede declarar en cualquier otro momento. Un perito o testigo que han sido citados no comparecen al debate, pueden ser conducidos por la fuerza pública. Verdadero. ¿Cuál de las siguientes pruebas permite conocer el estado mental de una persona en el momento de la comisión del delito? Prueba pericial psicológica. ¿Quiénes pueden ser testigos en el juicio penal según el Código Procesal Penal guatemalteco? Cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos objeto del juicio. Va bastante bien. ¿Puede un testigo declarar en un idioma distinto al español en el juicio penal? Sí, si el juez lo autoriza y se cuenta con un intérprete. Ya está, ahí estamos. Mejor ahí dejémoslo. No se asusten. Digamos que la mitad, vamos, el 51% debería estar aquí. El 61%. El 61 está aquí, para arriba. Si ustedes se dan cuenta, de aquí para acá está la mayoría. Y es una buena mayoría. A algunos les fue muy bien y a algunos no les fue tan bien.
pero estamos hablando que más arriba del aproximadamente el 75% de ustedes, que quiere decir, ¿cuánto? 225 personas, no les fue mal. No les fue extraordinario, pues no les fue mal. Así es que no se estén haciendo los sufridos, porque pues obviamente hubo algunas fallas, pero no está completamente mal. Bien, entonces, dicho esto, y siendo que hoy hasta hoy ya se acabaron los exámenes extraordinarios de quienes habían tenido, que no habían podido asistir. Esta semana les subo las notas, no sé cuándo es el último día, pero yo ya quería subirlos, suspendí el proceso. Entonces yo les aviso siempre, pues yo creo que al subirlos a ustedes se les retroalimenta, ¿verdad? Muy bien. No, nadie sacó 40. Esta vez nadie sacó 40. Pero es más difícil, ¿no? Eran 40 preguntas a pesar de todo, de presión. Lo que hay que hacer es tomarse el tiempo, dedicarse al examen, leer bien, pero es parte. Así es que yo con mucho gusto se las subo en el curso de esta semana y así estamos ya tranquilos. ¿Alguna duda, pregunta? Lick, disculpe, es que no me recuerdo que dijo que era la réplica en el juicio oral, disculpe. La voy a buscar y te la pongo en pantalla. Ay, fácil. La respuesta a los argumentos presentados por la defensa del imputado, que el 72.4% contestó de manera adecuada. ¿Te sirvió? Supongo que sí. Feliz noche, Lick. Licenciado, disculpe, ¿cuántas preguntas eran? 41 preguntas. No, eran menos preguntas. Eran 41 puntos, pero eran menos preguntas porque los casos valían 2 puntos. Entonces han de haber sido como 30 y pico preguntas.